Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal Timișoara en Español. Soy Sara Malek-Shahian y hoy estamos con Pepe Peralta, arquitecto y uno de los fundadores de Faber Community. Hola Pepe y gracias por estar aquí y por recibirnos en este espacio. Hola Sara, muchas gracias por invitarme. Estoy encantado de participar en esta serie de vídeos y de poder recibiros aquí. Y tú eres español, Pepe. ¿Cómo has llegado a Timișoara? Bueno, yo soy español, efectivamente. Creo que por el acento los que sean de España se darán cuenta, más o menos me podrán ubicar geográficamente de dónde es España. En mi caso fue una cuestión personal. Bueno, al final un chico del sur de España se fija, o si no es por motivos laborales muy concretos, una empresa o algo así, siempre entra el Erasmus, digamos, en juego. Yeah. Y mi pareja es de aquí. Bueno, nosotros tuvimos una relación de larga distancia mucho tiempo, yo seguía viviendo allí, ella vivía aquí, pero en un momento dado, bueno, para un arquitecto en el periodo post-crisis, pues Rumanía parecía una posibilidad tan buena como cualquier otra para buscar oportunidades. Y la verdad es que no me equivoqué, porque llegué aquí y es un sitio donde, aparte de ser un sitio bonito y un sitio con cultura, con tradición, es un sitio también en el que, como intuí, ya ha habido grandes oportunidades para alguien como yo. ¿Y cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Este octubre hace 7 años. Hubo un año en el que me volví a España para terminar una serie de cosas, pero 7 años, digamos, que son 6 y pico, según cómo se cuenten. Que estuve unos 10 meses de vuelta entre Málaga y Granada. Vale. ¿Y ha cambiado Timișoara en estos 7 años? Ha cambiado muchísimo, pero más que en estos 7 años que ha cambiado muchísimo desde la primera vez que yo vine aquí a visitar Timișoara en 2011, a principios de 2011, ahora es de la noche a la mañana. El centro se ha peatonalizado, ha empezado a haber una cultura de salir a la calle, un poco de lo que yo estaba acostumbrado en España, ¿no? de hacer vida en la calle, de socializar. La vida cultural es muchísimo más intensa, hay mucho más eventos de todo tipo. Sí, ha cambiado muchísimo la ciudad, tanto su fisionomía como la actitud de la gente, como un poco la vida cultural. Está en una curva ascendente clara. Vale, y cuéntanos un poco sobre Faber Community, ¿qué es? Bueno, Faber Community es lo que ahora es un concepto que se llama Creative Hub, hub creativo. Hub literalmente en inglés significa meollo, ¿no? Es una palabra, es un lugar donde pasan cosas, ¿no? Y hub creativo y cultural es porque está pensado para lo que se conoce como industrias culturales y creativas, que es un amplio espectro de profesiones que van desde el diseño, la arquitectura, hasta un poco profesiones que tienen que ver con las tecnologías de la informática y la comunicación, artes también, evidentemente, artes performativas. Y aquí realmente es un espacio en el que hay lugar o espacios donde se pueden tener acontecimientos de distinto tipo, desde una proyección de película hasta una obra de teatro, lo que tú quieras. Espacios de trabajo, en conformación tipo coworking, un café, bistro, cultural, en fin, es, digamos, una infraestructura, en este caso privada, para las industrias culturales y creativas. Perfecto, y es que nosotros hemos tenido un evento aquí con la Asociación Via Armenia Cultura, ¿no? La entrega de premios. Claro. Para el concurso de traducción de poesía, que ha sido un éxito, y todos los invitados absolutamente encantados con cómo ha salido el evento. Genial, genial. Sí, creo que, no sé si a través de Vía Rumanía, pero José Miguel tiene muchos eventos, o sea, Sí, utiliza sí, este es espacio verdad. con cierta frecuencia, y nosotros intentamos, bueno, es una infraestructura privada, o sea, tiene un precio, un coste y tal, pero para eventos y acontecimientos que tienen sentido y que a lo mejor no tienen un gran presupuesto detrás, intentamos que puedan pasar cosas y que al final sea un espacio abierto. Y digo que es de propiedad privada, pero al final está abierto a cualquiera. Sí, claro, y es bastante fácil organizar eventos aquí porque, de mi experiencia, también hay un equipo detrás que trabaja muy bien, y tú como persona que quiere a lo mejor organizar algo, solo tienes que venir con la idea, y luego hay gente que te guía y que te ayuda a organizarlo todo. Sí, hay un equipo detrás de gente que ya tiene cierta experiencia y bueno,
La verdad es que sí, que pasan cosas. Uno de los lugares de Timisoara donde pasan cosas. Una de las cosas que no estaban en 2015 cuando me mudé. Sí, lo que no es y poco, ¿no? Y que ahora sí, ¿no? Que ha contribuido un poquito al cambio de la ciudad en el sentido positivo. Espero yo, ¿no? Por lo menos así me gusta Sí, no, sí, claro que lo es. percibirlo. Y como eres arquitecto, Pepe, ¿nos puedes hablar un poco sobre la arquitectura de Timisoara o sobre el barrio Faber, ¿no? Que estamos aquí, lo podéis ver detrás, un trocito, un poquito del barrio Faber. Sí, bueno, una pequeña aclaración quizás, no sé. Al final Faber es un proyecto que lo fundamos entre varias entidades y la que yo trabajo más directamente se llama FOR y FOR es un estudio de diseño y de arquitectura. Nosotros hicimos el proyecto de arquitectura, fue nuestra contribución principal a este proyecto y ahora ayudamos también en la gestión, principalmente en la zona de coworking y makerspace. Una pequeña matización, ¿no? Que a lo mejor es información Claro. que a alguien le ayuda o que puede ser interesante. Bueno, Timisoara es una ciudad, a mi entender, bastante bonita, una ciudad muy agradable de pasear, una ciudad, bueno, lo primero que a mí me sorprendió viniendo de lugares que tienen mucho relieve es que es totalmente plana. Aquí no hay ningún tipo de relieve, no hay un monte, no hay una cuesta, es todo plano, lo cual es genial para moverse en bicicleta, por ejemplo. Y es una ciudad que está articulada por un río, Vega se llama, pero este río se canalizó en el siglo XIX por lo que era el imperio austrohúngaro entonces, ¿no? Los austríacos podemos decir, y tiene una forma muy particular que es como un semicírculo que va rodeando el centro. Y todo alrededor del río es un gran parque, prácticamente tú no puedes pasear, es una ciudad muy vegetal, en esa zona por lo menos, lo cual también la hace muy agradable de pasear. Y es una ciudad en la que al final gran parte de su arquitectura histórica, que tiene bastante arquitectura histórica, data un poco del periodo entre mediados del siglo XIX y la Segunda Guerra Mundial, por así decirlo. Entonces se ve mucho Art Deco, mucho Art Nouveau, mucho arte ecléctico de muchos tipos, palacetes urbanos, este tipo de palacios que a lo mejor veríamos mucho en Budapest, quizás en París pero con otro estilo, en Viena también. Y es lo que se ve mucho. Entonces es una ciudad muy fotogénica, es una ciudad eso en la que... Y además en estos últimos años, con respecto a lo que hablábamos antes de que ha habido muchos cambios, bueno, esta imagen que a lo mejor en Occidente y en España tenemos de Rumanía como un país un poco más subdesarrollado o tal, pues es cierto que a principios de la década pasada pues sí que se veía más en el hecho de que se veía mucho potencial en la ciudad, pero había mucho edificio muy sucio, mucho edificio deteriorado, digamos, la fachada, y sigue habiéndolo, lo cual, bueno, tiene cierto encanto también, no nos vamos a engañar, ese encanto de la ruina o de las cosas que no han sido sobre maquilladas, pero también es verdad que se ha hecho un gran esfuerzo en, por un lado, peatonalizar y arreglar los espacios públicos, principalmente en el centro, y luego también en arreglar muchas fachadas y en ponerlo todo un poco más bonito. Y está dando frutos. Se hacen algunas restauraciones un poco, no polémicas, pero que quizás sean un poco más plasticosas, por decirlo de alguna manera, con la que se puede ser crítico, pero también se hacen muchas buenas restauraciones y al final el conjunto se beneficia del hecho de que todo está más cuidado, digamos. Entonces, eso, al final la ciudad tiene tres zonas históricas principales. Una es lo que se conoce como Cetate, Ciudadela, que es el centro, solía ser amurallado, una muralla de este tipo bastión con estrellada. De hecho, se conserva una parte del bastión de esta muralla, que data de finales del siglo XVIII y está bastante conservado. Es un espacio, como espacio público, no termina de funcionar, por desgracia, pero es bonito de ver, porque se ve, bueno, es un edificio de ladrillo muy imponente, con esa forma de flecha, y en el que se ha conseguido hacer ciertos espacios también culturales, donde se hacen ciertas exposiciones. Pero bueno, le falta un punto de dinamización desde mi punto de vista, aunque como edificio es muy bonito. Luego el centro también... Cuando entraron los austríacos aquí a principios del siglo XVIII arrasaron con lo que había. Esto había estado bajo dominación turca unos 300 años y básicamente sistematizaron todo, hicieron este bastión y el centro es una cuadrícula básicamente, donde hay plazas, que son plazas muy bonitas, una serie de sucesión de plazas y luego muchos edificios de este tipo del que hablábamos antes. Secesión, Art Nouveau, Art Deco,
esas serían las coordenadas un poco. Y luego hay dos barrios históricos más que estarían a las afueras del centro. Está lo que se conoce como Josephine, que estaría, digamos, al oeste del centro y un poco al sur, y solía ser el barrio de la comunidad germanófona. Aquí había Timișoara, así con un poco de referencias culturales en la ciudad, estamos hablando de la ciudad. Los rumanos eran solo la cuarta, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Hasta la Primera Guerra Mundial eran minoría los rumanos en Timișoara. La primera eran los alemanes o gente germanófono realmente, que no eran alemanes, evidentemente, formaban parte del Imperio Austrohúngaro. Luego venían los húngaros. No recuerdo si estaba muy cerca una población y la otra, no recuerdo. Creo que en Timișoara en concreto la población germanófona era ligeramente superior a la que hablaba húngaro. Y luego venían los hebreos. Aquí había una gran población hebrea. Y con respecto a la arquitectura, así como nota colateral, hay 3 sinagogas. Solo una sigue en activo porque evidentemente el siglo XX tuvo gran influencia y muchos de los hebreos de origen judío, de origen húngaro principalmente, emigraron a distintas partes del mundo, Israel, Estados Unidos y tal. O sea, solo sigue una en activo, pero las dos, la del centro y la que está en Fabrik, que sería el tercer barrio histórico del que podríamos hablar, son edificios muy bonitos. La del centro tiene inspiración mudéjar, casi, inspiración andalusí en su arquitectura, y la que está en el barrio Fabrik, aquí no se ve desde aquí porque está detrás es para mí de los edificios más bonitos, y es una pena que es prácticamente una ruina, y creo que es un edificio que merecería la pena poner en valor y en uso, porque ahora realmente no se puede ni visitar. Sí, creo que es un proyecto también de futuro de la comunidad judía de Timișoara. Hemos tenido una entrevista con Luciana Friedman, la directora de la comunidad, y creo que es un proyecto suyo que quieren financiar y desarrollar la restauración de la sinagoga de Fabrik. Y luego el tercer barrio histórico, también con este aire, secesión y tal, sería Fabrik, que es donde estamos nosotros. Este barrio es un poco más complejo porque Josephine y el centro al final se han convertido en barrios ahora que son residenciales y siempre han tenido ese valor muy potente. Y ahora se utilizan también, hay oficinas, ahí se trabaja también, ahí se puede pasear y están más o menos arreglados, por decirlo de alguna manera. Pero Fabrik solía ser la judería, ya que estamos hablando de hebreos, y también está muy cerca una de los cinturones industriales de la ciudad. Esa es otra característica de la Timișoara ya del siglo XIX y XX. Es una ciudad también que tuvo gran industria. Se mantiene de alguna manera una industria ligera, pero tuvo una industria muy potente. De hecho, Faber está en una antigua fábrica de aceites esenciales y velas y jabones. Perfecto, ¿eh? Y es un edificio que, bueno, que cuando nosotros llegamos aquí en 2018 y lo compramos y tal, era una ruina básicamente, y lo renovamos. Y aún se conserva parte del tejido industrial. De hecho, aquí está la fábrica Unie al lado, 1 de junio se llama, que fabricaba ropa y pijamas infantiles principalmente, creo recordar, tampoco quiero decir tonterías. Entonces Fabrik está en ese... Es como un barrio en el que tiene también esa zona industrial un poco ecléctica con estos palacetes urbanos, pero también tiene esa Valencia postindustrial. Y se nota incluso, llega a nuestros días, que es un barrio un poco más problemático, por así decirlo. Hay algunas zonas un poco más deprimidas económicamente y ocurren varios procesos simultáneamente. Hay como una gentrificación natural de las personas más creativas y tal, que todavía no es problemática y por ejemplo este fin de semana pasado en el cuadro de la Bienal de Arquitectura en la Plaza Trajano, los rumanos están obsesionados con Trajano, ilustre andaluz que vino por estas tierras, aunque los romanos que yo sepa no llegaron tan al norte y tan al oeste, no llegaron muy, o sea, no se establecieron. Creo que algún castro hubo por aquí, pero ciudades importantes no llegaron a establecerse muy lejos, pero aquí no. Pero bueno, hay una plaza que se llama Trajano, que está en el barrio Traian, que pertenece a Fabrik. Traian es Trajano. Y
y en esa plaza Trajano pues se hizo un campo de fútbol y provisional solo para ese fin de semana y bueno, un torneo. Y la verdad es que se ve cuando que la gente tiene ganas de utilizar el espacio público en esa zona que está ligeramente más degradada, pero tiene un potencial enorme. Yo diría incluso más que Josephine y que el centro, porque al final el centro se ha convertido en el típico centro de cualquier ciudad europea, es un sitio de paseo, un sitio arregladito, con tiendas, con café, pero es caro, y no vive ya tanta gente porque es muy caro vivir allí, pero Traian y Fabric sigue siendo un lugar donde se puede vivir, sigue siendo como un sitio muy, muy auténtico y donde todavía cohabitan distintos tipos de poblaciones, incluso una población roma grande, que no termina de integrarse, pero tampoco, pero convive y me parece bastante... Es una característica de Timișoara al final, ¿no? Sí, La sí, convivencia de varias nacionalidades y varias etnias, culturas en general. Sí, Y para terminar, Pepe, ¿tu lugar favorito de Timișoara? Pues la verdad es que por seguir un poco con lo que estábamos hablando, creo que ahora mismo mi lugar favorito de Timișoara sería la Plaza Traian, Plaza Trajano, por eso mismo que estábamos comentando. Bueno, es un lugar también en el que, y no quiero hacer publicidad necesariamente, pero un amigo mío que hace cerveza artesanal tiene su pequeño barecito y ahí está este bar, luego hay un bar también que es bastante community, por decirlo de alguna manera, y es un sitio donde vas y realmente estás en la plaza y haces vida en la plaza y te coges tu cerveza ahí y interaccionas con la gente de la plaza. Entonces es como muy auténtico en ese uso del espacio público, en un uso positivo del espacio público, porque no estamos hablando de una terraza, a que no tengo nada en contra de las terrazas, pero hay veces que las terrazas abusan un poco del uso del espacio que es de todos y lo utilizan entonces ponen su mesa y su silla y es para el que consume, para el que se sienta en esa silla y consume en ese bar concreto. Ahí es cierto que te coges en el bar, pero el que quiera venir de otro bar o venir de su casa y simplemente sentarse ahí en el banco, que estamos hablando de enfrente, entonces como que al final es un espacio público muy auténtico y que se utiliza como un espacio público de una forma muy auténtica. Luego es bonito porque los edificios que hay alrededor son edificios bonitos, son bastante bonitos, hay una iglesia ortodoxa serbia, hay una serie de palacetes urbanos de los que estamos hablando, uno especialmente bonito que tiene una pequeña estatua de Mercurio. Eso está todo por ahí, no se ve, donde se ven, no sé si se verá en el vídeo, por ahí un par de torres, esa es una iglesia católica y es bastante cerca de ese sitio. En fin, entonces yo diría que para mí es un sitio donde yo he pasado mucho tiempo muy agradable, donde he socializado, y para mí es probablemente mi lugar favorito de Timișoara por eso, porque es muy auténtico y muy bonito a la vez. Sí que vale la pena ver y visitar, ¿no? Para el turista que quiera venir a Timișoara. Ahora bien, como turista sí que llegas solo, ahí también hay veces que pasan eventos culturales y tal. A lo mejor si no vas a este sitio a tomarte una cerveza o al sitio de al lado a tomarte una ginebra o no sé qué, puede ser un sitio en el que pues lo veas, pues está la fachada un poco no tan cuidada o tal. El valor turístico per se es relativo. Tiene ese potencial, pero sí es un sitio donde yo creo que por ejemplo, si se hace un tour con alguien que te guíe y te dé las claves para entender lo que está pasando, pues es un sitio que se puede disfrutar mucho. Pero no que no recomendaría, tampoco quiero matizar, que no es un sitio peligroso o algo así. Pero a lo mejor si no vas con alguien de aquí que te diga, oye, pues mira, tal cual, pues llegas, ves una plaza, un edificio bonito, el tranvía que pasa, que también también tiene su punto pintoresco, pero en sí puede que decir, pues una plaza, ¿sabes? Pero es un poco entender lo que está pasando y entender que el uso del espacio que te permite lo que tiene valor desde mi punto de vista. Muchas gracias, Pepe, por esta entrevista de nuevo. Gracias a vosotros por estar en otro vídeo de nuestro canal. No os olvidéis de suscribiros al canal y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Sara, y hasta la próxima. Sí, hasta la próxima, hasta la próxima. Nos vemos por Timișoara.